Meu irmão Pedro, boa noite. Boa noite. Perdão, Davi, eu esqueci de pôr meu fone de ouvido. Deixa eu pôr aqui. Pode falando. Buenas noches, David. Me olvidé de poner mis auriculares. Discúlpeme, voy a ponérmelos ahora. Irmãos, Boa noite. Buenas noches. Olha, esqueci de pôr o fone. Me olvidé de poner los auriculares. E aí, Davi? Tá tudo Y certo? David, Tá me ouvindo ¿cómo bem? está usted? ¿Me escucha bien? irmão, e você? Consegue me ouvir? Também, Consigo oír, hermano. Bem, También, ouvindo lo bem. escucho bien. Bom, para quem não sabe, Bueno, nosso para quien no querido sepa, jovem nuestro querido, Davi Cury, joven né, David Cury, é filho do nosso muito él es amado hijo de Cury nuestro de Chapecó, muy né, amado que hermanos Marcos temos Cury de Chapecó, con quien longas tenemos datas de largas relacionamento. charlas, E largo tiempo nesse de momento, estar Davi Cury juntos. está em São Paulo, está nos David ajudando Cury muito está en San Pablo, com nos os ayuda jovens, mucho con los também com os jóvenes, también adolescentes. con los Tem adolescentes. sido uma força Ha muito sido una especial, né? fuerza muy Então, especial. Davi, Entonces, David, você usted rápida apresentação haga sua, né, una para eles rápida saberem presentación suya para que los hermanos de sepan onde quién você usted veio. es, de dónde usted vino. Ok, amém. Como o irmão Pedro já comentou, né? Eu sou Como el hermano Pedro ya comentó, Santa soy de Catarina, Chapecó, Santa Catarina. Marcos, irmão Jocelyn, abraço a todos os irmãos lá de Chapecó, foi onde passei Un gran abrazo para todos los hermanos de Chapecó, juventude, aí donde yo estuve hasta mi juventud y salí de ahí a la universidad Rio Grande do Sul, en Santa María, en Río Grande del Sur, irmãos ali de várias regiões, y né? tuve Sul, Caxias, comunión con muchos hermanos de la región del Cono Sur, cidade ali, região, Porto Alegre y diversas ciudades. sempre onde eu Siempre donde tinha muito fui, esse ambiente da igreja, esse ambiente de había comunhão, mucho ese ambiente de comunión de la iglesia, a palavra, un de acogimiento, graças ao un Senhor, ambiente de la palabra. falando Gracias al Señor, Foz do Iguaçu, um lugar especial, hablando del Cono Sur, algumas vezes durante el CPEP de Foz do Iguazú fue muy especial. me formei em engenharia mecânica, Me gradué en ingeniería mecánica no SEAP nos Estados Unidos. Antes disso, eu tinha participado também y después tuve la experiencia de servir en el CPEP de Estados Unidos. México, pude participar nos Estados Unidos. Pude también ir a México. Foi lá que conheci minha esposa. En Estados Unidos estuve 9 meses, conocí a mi esposa Ana Luisa. Cuando volví, Procurando, né, trabalho na minha área como engenheiro. busqué trabajo en mi área como ingeniero en el interior de Sao Paulo y después me mudé para Belo Horizonte. E que falando da Ana Luisa do sul de Minas, então os irmãos também somos citados. Y Ana Luisa es del sur de Minas. Sempre em todo lugar, sempre temos Entonces, siempre en todo lugar tuvimos muchos hermanos que nos hospedaron, nos acogieron. São Paulo, né? Y como el hermano ya habló, estamos viviendo en Sao Paulo. Morar na igreja em São Paulo. A gente tem muita comunhão com Dom Pedro. Antes de cambiarnos a Sao Paulo, no tuvimos mucha comunión con Pedro Com ele aqui no final de semana. y necesitábamos estar, ayudar con los adolescentes los finales de semana y fue de mucha alegría este momento que estamos viviendo. Es una alegría muy grande que personas como ustedes aquí en San Pablo, ustedes son jóvenes, muy fieles, obedientes, muy afinados con el encargo del Señor, acompañan de cerca la palabra y buscan practicarla. Y esto ha traído muchas bendiciones a la iglesia, muchas bendiciones a los jóvenes de la iglesia, muchas bendiciones a los adolescentes, que ellos están siguiendo este modelo. Entonces, es realmente de mucha alegría tenerlo a ustedes como grandes compañeros en esta lucha, que no es fácil, esta lucha por el reino. El enemigo sabe que el Señor avanzó mucho y él estaba furioso, rescatando muchas personas de las calles, y muchas personas tienen su vida transformada, principalmente nuestros jóvenes y adolescentes, especialmente, y también muchos hermanos han experimentado cambio en su vida a través de la práctica de predicar el evangelio. Puedo orar por usted,
hacer colportaje, el contacto con las personas en las calles y cuidando de ellas en las redes de cuidado. Esto trajo mucha vitalidad y alegría en la iglesia. Los hermanos estaban muy alegres y por tanto el enemigo de Dios, él también quiere atacarnos, y yo ya alerté hace mucho tiempo que el cañón siempre está dirigido para la palabra profética. David, usted sabe, usted me ha acompañado. Mi corazón, nosotros no tenemos ninguna ambición de hacer nuestra obra, ni preocupaciones de buscar la gloria de los hombres, ni hacer una obra propia. No, nosotros solo queremos ser fieles al Señor en la función que el Señor nos colocó en el cuerpo. Y yo necesito, David, siempre volver a este punto. ¿Por qué? Porque la decadencia de la iglesia, la degradación de la iglesia, comenzó justamente por allí. Comenzó en la ausencia de la palabra profética, en la ausencia de un profeta que hable por Dios, que da dirección a las iglesias. Por ejemplo, ha surgido últimamente algunas dudas, pero ¿por qué en la Biblia es así? ¿Será que solo hay un hablar de Dios? ¿Solo hay profética para cada época? Yo creo que solo que usted percibe que al comienzo el mismo Señor Jesús, después de la resurrección, apareció a sus discípulos y allí les recomendó, les dijo, les habló sobre el reino de Dios durante 40 días y les preparó para producir la iglesia que vendría enseguida. En el día de Pentecostés, la iglesia sería engendrada. A partir de allí, la tierra, porque hasta entonces él era quien profetizaba. Y nosotros no tenemos dudas de que Jesús es el profeta de Dios, aunque los judíos dudasen, indagasen, pero para la iglesia no hay ninguna duda. El Señor Jesús es el profeta de Dios, pero a partir del día de Pentecostés, él tendría que usar a alguien que él incumbiese, y nosotros podemos ver que a partir del día de Pentecostés, Pedro, el apóstol Pedro, pasó a ser este canal para que el Señor use, aunque la Biblia mencione siempre a Pedro como los 11, o Pedro y Juan, pero usted percibe que las palabras, quien las decía, las palabras registradas en el libro de Hechos, eran palabras del apóstol Pedro. Y ahí, cuando llegó en la época de Pablo, yo hablé rápidamente, nuevamente, en este segundo mensaje, que por la dificultad que Pedro aún tenía en sus conceptos fuertes del judaísmo, el Señor no tenía libertad, no tendría ningún camino libre para ganar a los gentiles y levantar las iglesias de los gentiles, porque en Hechos capítulo 1, aún el versículo 8 dice que cuando viniese el derramamiento del Espíritu engendrando la iglesia en el día de Pentecostés, ellos entonces serían testigos del Señor a partir de Jerusalén, para Judea, ¿para dónde es? Hasta los confines de la tierra. Quiere decir, la predicación del Evangelio tiene que alcanzar a toda la tierra, todas las naciones. Y el Señor Jesús, en Hechos capítulo 28, versículo 18, Él nos habló para que nosotros prediquemos el Evangelio 18 al 20, haciendo discípulos a todas las naciones. No es solo la nación de los judíos, sino que a los gentiles. Pedro tuvo esta dificultad y aún más tenía la presión de parte de los de la circuncisión que venían de parte de Santiago, y esto le dejó aún más temeroso. Entonces el Señor necesitaba de alguien más intrépido en este sentido. Entonces Dios llamó justamente a quien tenía más problema, que era perseguidor de la iglesia. Entonces, a partir de ahí, cuando Pablo comenzó a entrar en escena en Hechos de los Apóstoles,
principalmente después de Hechos capítulo 13, la palabra quedó con Pablo. Creo que no hay ninguna duda, no hay dos canales. Cuando Pablo comenzó a hablar la palabra de Dios, no se ve dos canales, tres canales, cuatro canales. Solamente un canal que Dios usó para que Dios hablase. Y aún más, Pablo dejó claro que él no hablaba de sí mismo, sino según la revelación que le fue dada es que él hablaba. Entonces la palabra profética no procede del hombre, procede de la revelación de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Entonces esto dejó claro David. Después de Pablo, usted ve al final del siglo, es Juan. Juan pasó a escribir con Gallo, que era aquel que recibía los equipos del evangelio, vamos a decir así, los equipos de colportores que iban a la región de donde estaba Gallo, y Gallo los recibía y los encaminaba. Entonces, quedó muy claro en la época de Pedro era Pedro, en la época de Pablo era Pablo, en la época de Juan era Juan. Realmente el Señor usa un canal en cada época. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita un liderazgo. Y este liderazgo no puede ser algo dudoso. Yo escucho a uno, obedezco a otro. No se puede. Solo puede haber una sola dirección, una sola voz. Dios no es Dios de confusión. Él siempre dejó claro esto. Y aún Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, es claro que Dios quiere dar la revelación de Jesucristo para un grupo de siervos, porque este grupo de siervos es los que llevaban la palabra a las iglesias, pero Dios no dio revelación a cada uno de ellos. Dios dio la revelación a Juan, y Juan fue incumbido de... Dios deja muy claro este ejemplo en la Biblia. Si alguien tiene duda aún, Dios es así con que Dios hace. No es algo hablado por nosotros. Nos gustaría que sea así. No, es la opción de Dios que trabaja de esta manera para que no haya confusión. Entonces, todos nosotros necesitamos tener esta claridad. Es así que funciona también en los días de hoy. Gracias. Gracias al Señor, como usted habla. Quien habla es el Hijo. Sí. Siempre es el Hijo el que continúa hablando, utilizando sus siervos. Utilizó a Pablo, utilizó a Pedro en su época, después Pablo, Juan, y continuó hablando con nosotros. Y esa palabra, cuando fue mencionado en una parte del mensaje, no es una palabra común. No es solo hablar del ser humano. Es el único ser viviente, el ser humano, el que se puede expresar por palabras. Él es diferente. No es de su manera que él habla, de sus palabras, lo que produce la obra de Dios. La palabra que viene del corazón de Dios es la que produce fruto del Espíritu. Si no, la palabra de Dios no puede avanzar. Yo no había visto eso. La palabra llega a nosotros para que produzcamos, producir frutos. Cada día experiencias. Por el hecho de creer en su palabra y buscar esa palabra, tenemos experiencias. Si puedo compartir un ejemplo este final de semana. Nosotros vamos siempre buscando ser fiel al Señor y hemos servido estos últimos años con los jóvenes y adolescentes y con mi familia. Sacamos un tiempo personal para salir y recordé y compré una caja de libros y coloqué en mi mochila para llevar en el viaje. Pero yo no fui tan fiel como me gustaría haber sido. El hermano Pedro nos habló
que nosotros siempre deberíamos mantener nuestro primer amor. Entonces yo estaba en un viaje distrayéndome con mi familia. Entonces fuimos el final de semana con los adolescentes y saliendo con ellos tuve un sentimiento muy fuerte de encajarme más, ya no saber, no sabía cómo hacerme. Y el secreto fue la inmersión. Y estábamos con un grupo de líderes de los adolescentes, monitores, encima de 19 años, y fuimos comenzando a hacer inmersión un poco más y quedamos un poco trabados hasta que comenzamos a hacer la inmersión y llegamos en un punto en que logramos despojarnos y entrar en la inmersión. Y después encontramos un matrimonio que cuando fuimos a ofrecerles oración, Juan Pedro es que estaba conmigo y él iba para el baño y él volvió, aceptó la oración, llegó su familia, sus hijos aceptaron la oración y después llevó kits incluso a repetidos y él quedó con todos. Y después él no tenía cómo hacer el pixel en la hora. Señor, y yo ahí aún hablé, Señor, tenga misericordia. Como no consiguió hacer la transferencia en ese instante, él ofreció hacerla después y luego lo hizo. Yo fui muy animado, hermanos, porque no tenemos capacidad ninguna, sino que es la palabra la que está haciendo esto. No es porque lo que nosotros hacemos, sino la palabra es la que hace. ¡Qué maravilla! Entonces nuestros adolescentes están teniendo experiencias y más experiencia. He acompañado varios testimonios. Uno más sobrenatural que otro, y hemos recibido de todos lugares, Belo Horizonte y otros lugares, y estos adolescentes están teniendo tanta intrepidez, están llevando esta predicación del Evangelio en las escuelas, están trayendo compañeros para hacer lo mismo, la inmersión, lo mismo que ellos hacen, inmersión. Y estos compañeros están viniendo a reunirse, están viniendo hasta los adolescentes de Belo Horizonte, están visitando las casas de los adolescentes y ganando los padres. Es impresionante lo que ellos están haciendo. Y yo quiero decir, parece que algunos lugares aún no están acostumbrados, algunas iglesias en las reuniones de la iglesia no están muy acostumbrados con el grito de guerra, pero yo quiero aprovechar a hablar un poco a todos. Claro que en las iglesias que no tienen problema con esto, los hermanos aún no tienen problema con esto. Vamos a continuar siguiendo que este fuego, como estos adolescentes, como estas pequeñas leñas están quemando a la gente. Yo quiero dejar claro lo siguiente: lo importante es la inmersión de la palabra. Lo importante es inculcar la palabra, grabar la palabra dentro de nuestro corazón. Los gritos de guerra son para, vamos a decir así, para animar al ejército cuando va a salir. Él necesita estar con el espíritu de lucha bien alto. Él va a enfrentar presión, por eso que hacen gritos de guerra, mantienen bien. En las reuniones normales de la iglesia tal vez no necesite exagerar mucho en los gritos de guerra, pero podemos ayudar a los hermanos con la participación de los hermanos. A mí no me gustaría que solo un grupo esté haciendo y que la mayoría de los hermanos de las iglesias no participen, porque en aquel momento no es el momento de los colportores, salen al colportores, aquel momento es de la iglesia. Entonces todos los hermanos de la iglesia
necesitan participar. Entonces vamos a hacer de una manera que todos los hermanos de la iglesia participen. No ocupar todo el tiempo con grito de guerra, sino que vamos a ocupar tiempo a ayudar a los hermanos a hacer la inmersión, tomar un texto, los hermanos entren en el texto y después dar un tiempo para mover el caldero, para extraer luz, para que cada uno pueda participar, que hable algo. Yo creo que esto va a ser algo tremendo. No va a ser una piedra de tropiezo que para algunos que aún no están acostumbrados. Pero vamos a la palabra. Nadie tiene dificultad de entrar en la palabra, hacer inmersión, inculcar la palabra a nosotros con repeticiones seguidas para grabar dentro de nosotros. Y yo, el hermano Vilmar de San Pablo, el presbítero, ha hecho algo sabio. Los adolescentes están allí y ellos han colocado los de cabeza blanca, los mayores, los más maduros, que vengan adelante, y los adolescentes al fondo, y nosotros también hacer inmersión en la palabra. Este momento es muy bueno para que nosotros movamos el caldero, para que nosotros realmente ganemos la revelación de la palabra. Esto es lo más importante. Nosotros sumergirnos en la palabra y que esta palabra quede en nosotros. Yo creo que esto va a dar un cierto equilibrio en las reuniones de la iglesia. Y claro que cuando nosotros salimos es otra naturaleza, cuando los adolescentes salen a la guerra es otro tipo. Pero en la reunión de la iglesia podemos equilibrar un poco y este va a ser de gran ayuda para todas las iglesias. ¿No es así, David? La inmersión de hoy habla de eso. Habla sobre andar a la velocidad. Habla de que cada hermano tiene su velocidad. Cierto. Y esperar que cada uno pueda tocar. Es importante que cada uno disfrute de esa palabra. Tienen gritos de guerra los que nos animan. Sí. Principalmente, como el hermano habló, para salir a la guerra, a la batalla. Los adolescentes que son de la generación final, el núcleo energético, el grupo del Señor de ser como valientes. ¿Usted siente realmente esos valientes para contactar a las personas, para salvarlas? Están ejercitando varios ambientes y esos ambientes tienen que ser un ambiente propicio para que cada hermano pueda disfrutar. El momento de disfrutar de las reuniones es el momento más importante, pero hay momentos en los que podemos tener para que no solamente quede una faja etaria disfrutando, sino que todos puedan disfrutar y relacionarse entre ellos, para que todos avancemos juntos. Eso. Entonces, voy a volver para Deuteronomio 6. Yo encuentro esta porción tan fantástica que para mí yo me sorprendí. El Señor ya estaba hablando al pueblo de Israel de la importancia de la palabra, pero hablando para que Él no estaba hablando para, vamos a decir así, para el pueblo del nuevo pacto. Aún estaba hablando para el antiguo pacto, pero como si estuviese hablando para el pueblo de la nueva alianza. Y que ya dando principios para el pueblo de Israel, aquello que funciona hoy en el nuevo pacto. Entonces yo realmente hablé, Señor, tú sabes dejar unos principios claros, aunque el pueblo en el antiguo pacto no consiguiese disfrutar en su plenitud, pero Él ya lo deja claro. Entonces, a mí me gustó mucho. Capítulo 6, él comienza hablando de los mandamientos, de los estatutos y juicio. Quiere decir, la palabra de Dios para el pueblo de Dios son mandamientos, son estatutos y son juicios. No es solamente algo
algo informativo o algo opcional para que nosotros sigamos o no. No, toda la palabra del Señor es un mandamiento, es un estatuto, es un juicio, que es una orden del Señor para que nosotros lo ejecutemos. Entonces, esto, si guardamos la palabra del Señor como un mandamiento, estatuto y juicios, el Señor promete que el Señor va a prolongar nuestros días, nuestra vida, nuestro hijo, de nuestros hijos, para que multipliques en la tierra que el Señor nos da, la tierra que emana leche y miel. Prometió a los padres del pueblo de Israel. Entonces, aquí nos muestra cómo nosotros en la iglesia hoy, en la era de la iglesia, podemos vivir en la buena tierra que es Cristo. Cristo ya fue dado a nosotros como la buena tierra. ¿Cómo conseguimos cultivar esta buena tierra y hacer de esta buena tierra para tomar el sustento, para vivir de acuerdo al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios? Entonces, el versículo 24 nos dice así: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Es otro punto que yo quería que los hermanos entiendan. No es, hermanos, no es opción, no es opcional. El Señor nos está dando opciones. Si nosotros queremos, hacemos. Si no queremos, no hacemos. No, Él es nuestro Señor. Él es quien nos manda. Él quiere encabezar a Cristo sobre todas las cosas. Primero, Él quiere hacer de Cristo nuestra cabeza. Todos los miembros del cuerpo obedecen a la cabeza. Entonces, Él es nuestro Señor. Ahí el versículo 5 viene el punto principal. Muchos no entienden. Allí dice, amar al Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Significa, el amor es todo lo que Dios quiere. Si usted ama al Señor, usted en verdad, usted va a cumplir la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque por amar, apreciar el amor de Dios, el amor de Dios será suplido a usted a través de la palabra. Y esta palabra va a hacer que usted ame al Señor de todo su corazón, toda su alma y toda su fuerza. Y es la palabra del Señor que trae este amor para que usted ame a Dios. Y es la palabra del Señor que trae este amor para que usted esté siempre en el primer amor. Usted no deje enfriar este amor. Muchos cristianos comienzan a amar al Señor locamente al comienzo, pero después este amor se enfría y ellos se apartan del Señor. Pero aquí hay un secreto para que nosotros no perdamos el primer amor y mantener siempre al Señor, amando al Señor todos los días de nuestra vida, que es la palabra. Por eso que el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, estas palabras son mandamientos. Estas palabras son estatutos. Estas palabras son juicios. Quiere decir, las palabras que el Señor nos ha dado, vamos a usar nuestro lenguaje. La palabra profética que Él nos suple cada semana, cada día a través de la inmersión de la palabra, no son optativas, opcionales para practicar o no. No, es una orden. Yo te ordeno, estas palabras tienen que estar en nuestro corazón. Cuando estas palabras estén grabadas en nuestros corazones, nosotros no vamos a perder el primer amor. Nosotros vamos a amar al Señor con todo nuestro ser. Entonces, ¿cómo voy a conseguir hacer esto? Miren, el Señor es maravilloso. Tú las inculcarás, repetirás a tus hijos. Esta palabra inculcar en portugués es muy maravillosa. Solo el significado en portugués ya tiene tanto significado profundo y rico, que es imprimir o grabar la palabra en el espíritu del hombre, pero según la palabra aquí es en el corazón del hombre. Entonces, grabar la palabra de Dios en el corazón del hombre a través de repeticiones seguidas
hasta que ellas estén grabadas en nuestros corazones. Hacer esto con nuestros hijos, hablar con nuestros hijos sentado en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y aún atar estas palabras como una señal en tus manos y estarán en el frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir, esta palabra tiene que estar en todo lugar. Los colportores, cuando cargan aquel papel de la inmersión, es bíblico, es bíblico. Nadie puede hablar en contra de esto. Estará hablando contra el propio mandamiento del Señor. Entonces, gracias al Señor, y Pablo nos da el camino en el Nuevo Testamento. ¿Cómo yo voy entonces llenarme del Espíritu a hacer la voluntad del Señor? Es hablando entre nosotros esta palabra. ¿Y cómo voy a hacer esto? En Colosenses 3:15. Yo voy a hacer esto haciendo habitar ricamente la palabra de Cristo en nosotros, instruyéndonos, amonestándonos mutuamente. Quiere decir, hablando, repitiendo, inculcando, grabando. Es de esta manera. Dios es quien lo ordenó. Esta es la manera de Dios. Entonces, si alguien se opone a esto, está oponiéndose al mismo Dios. Dios es quien nos ordenó. Entonces, nosotros tenemos que hacer inmersión en la palabra de la manera que el Señor habló hasta grabar en nuestro corazón. ¿Es así, David? Amén. Como fue hablado ayer, estaba teniendo comunión con mi padre, el hermano Marcos. Él me llamó la atención. Yo estoy haciendo, y me dijo, si estaba haciendo la inmersión, ¿tienes impresa esa inmersión? Tú tienes que tener tu hojita de inmersión. Si la tienes en el celular, la batería se puede acabar y no vas a tener. Tú tienes que cargar la palabra en todo lugar. Esa palabra nos da la dirección para poder operar y operar a través de nosotros. Estaba tocando, pensando en ese punto. El Señor nos dejó esa palabra de inculcar, repetir. Los musulmanes repiten y repiten y repiten constantemente la palabra. El gran secreto es que la palabra se volvió carne, que es el propio Señor Jesús, y esa revelación es la que nos hace poder entrar en la palabra y la palabra entrar en nosotros, porque el Señor es la propia palabra. El Señor ya dio la llave. Y nosotros tenemos que seguir eso, y eso tiene que ser nuestra realidad. Necesitamos ser fiel a esa realidad de buscar constantemente. Y lo triste es que nos distraemos fácilmente. Yo le digo a los jóvenes y adolescentes, es que nos mantenemos la palabra lejos y por eso nos distraemos. Es tan fácil, está en el celular, la puedo imprimir, pero aún así nos distraemos, porque el Señor necesita tener misericordia de nosotros para poder aprenderlo, amor. El Señor está probando nuestro amor. El Señor, a través de la inmersión, está recuperando esta palabra. Sí, sí. Yo voy a volver a aquel punto que usted mencionó sobre la misma palabra. Voy a hablar un poco sobre la misma palabra. La palabra, el hombre. El hombre es la única criatura que usa la palabra, articula las palabras para comunicarse. Entonces, las palabras son instrumentos de comunicación para el hombre. El hombre usa las palabras como herramientas para comunicarse, para transmitir su idea, transmitir su pensamiento, su sentimiento. Entonces, la palabra es usada para comunicarse. Es un medio de comunicación, un instrumento de comunicación. Solo que con esta comprensión nosotros podemos estar limitando
el significado de la palabra de Dios para nosotros. Por un lado, la palabra de Dios también es un medio de comunicación, una herramienta de comunicación para que Dios transmita lo que está en su corazón, transmitir lo que está en sus pensamientos, en sus sentimientos. No hay error en esto. Dios realmente usa este medio de comunicación para comunicarse con nosotros, solo que nosotros no podemos comparar la palabra de Dios como la palabra que nosotros usamos para comunicarnos entre los hombres, o la palabra que leemos en un periódico, la palabra que leemos en una revista, la palabra que usamos en nuestro día a día, en el trabajo. Nosotros tenemos que entender que la palabra es el mismo Dios. La palabra es Cristo. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esta palabra es tan poderosa porque ella es el mismo Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra. Entonces, no es solo una herramienta de comunicación, sino que es un poder que está en la palabra, que hace todas las cosas que Dios quiere. Desde la creación fue hecha por la palabra de Dios. Tal es así que yo creo que en Hebreos capítulo 11, por la fe nosotros entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Entonces, la palabra es tan poderosa. Usted ve, los científicos hasta hoy no han conseguido descubrir el secreto de la creación del universo, de dónde surgió la teoría del Big Bang y todos los misterios relacionados en este cosmos en que vivimos. Stephen Hawking, que ya murió, un científico, él vivió toda su vida para descubrir las ecuaciones, una sola ecuación para toda la física. Él se detuvo en estas ecuaciones, en las singularidades de los agujeros negros. Él no consiguió cerrar esta ecuación. Quiere decir, es algo tan complicado, este cosmos es tan complicado. Algunos dicen que no existía materia. El mundo material no existía, pero existía una energía muy grande en este universo. Claro, usted puede llamar esto Dios como la propia energía, pero esta energía, si usted llama así a Dios como energía, es la misma palabra. La palabra es esta energía gigantesca que trajo a la existencia toda la materia. ¿Y cómo es que los astros, los planetas, las estrellas se formaron? Yo no sé, pero yo creo que todo es por la palabra. Miren el poder que hay en la palabra. Nosotros no podemos considerar la palabra solamente como un medio de comunicación. Hay mucho poder. Tal es así que Hebreos capítulo 1, allí nos muestra, versículo 3. Podemos hasta ver un poco. Hebreos 1:3. Versículo 2. Y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir, hoy Dios está hablando por el Hijo. El apóstol Pedro fue incumbido por Cristo para hablar por él. El apóstol Pablo fue incumbido y le fue dado la revelación para hablar por el Hijo. Y Juan también. Y hoy, alguien que es el canal tiene que ser incumbido, comisionado por el Hijo, porque quien habla es el Hijo, no es el hombre. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir, el Hijo fue aquel que por medio de él fue hecho el universo. ¿Por medio de quién? De la palabra. Ahí el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí explica muy bien inculcar la palabra. Inculcar la palabra es grabar. Esta palabra inculcar en hebreo tiene un significado
de afilar, de un sentido de grabar con instrumento cortante, con instrumento que graba en el corazón. Entonces, nada mejor que Él es el resplandor de la gloria. Cristo trae la gloria al hombre. ¿Y cómo Él trae la gloria? Cuando Él trae la gloria, Él graba la gloria para dentro de nosotros. Él es la expresión exacta de su ser. Él es el carácter. En griego aquí esta palabra es carácter. No es un carácter que se estampa con tinta, sino un carácter que se graba con elementos que hacen, no en tablas de piedra, sino en el corazón. Entonces, Él graba la misma sustancia de Dios en nosotros. Y sustentando todas las cosas por la palabra de su poder. Este fue el tema que yo usé para esta live. La palabra del poder de Dios es la que sustenta todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios no es solamente un medio de comunicación. La palabra de Dios tiene mucho poder, sustenta todas las cosas, que creó todas las cosas y va a continuar haciendo la obra de Dios hasta ella completarse por medio de la palabra. Yo creo que la iglesia entienda esto, como la importancia de la palabra y el poder que hay en la palabra. Ella puede hacer su trabajo. ¿No es así, David? Hermano Pedro, es realmente, yo creo que hace muchos años atrás, cuando fue hecha una encuesta acerca de las principales intenciones de la ¿cuál fue humanidad? la principal el invento más grande de la humanidad? Fue la imprenta. Gutenberg hizo para que la Biblia sea accesible. Nos muestra claramente que la palabra tiene un poder muy grande. Tiene un poder muy grande. Transformó Cambió la historia de la humanidad. Que una de las teorías Stephen es Hawking que el hombre se diferenció de los animales dice por que causa de la palabra el hombre, y dio el su poder de la teoría es imaginación. que el hombre es diferente a los animales Él por la no palabra quería que colocar pudo Dios explicar en su sus ecuación, imaginaciones. pero alguna concepción Pero la sería. palabra es muy La palabra importante, es solo que que la palabra La palabra de Dios realmente tenemos que estar es impresionados mucho aún más. Es mucho Mucho más que cualquier palabra o libro, cualquier poder medio de de comunicación, comunicación, porque la palabra de Dios es el mismo es el Dios. propio Dios. Y hace como el hermano Es la dijo, expresión es la del ser de expresión Dios. exacta. Trae la gloria de Dios a nosotros. La palabra de inmersión no puede ser tratada, la palabra de un mensaje, de cualquier forma. Necesitamos tratar de ella como esa palabra que es capaz de imprimir la gloria de Dios en nosotros. Y que necesitamos cambiar eso. Nosotros no somos una buena cristiandad. Seguir a principios, debemos dejar eso. Este cable a tierra va a ser capaz de grabar, de inculcar esa palabra y va a cuidar nuestra vida y nuestra familia. Y otra cosa, a veces ustedes que experimentaron estas salidas en el PAC, ustedes realmente perciben que esta palabra tiene un poder especial. A veces usted intenta hablar sus palabras para ayudar a una persona. Usted dice, ¿puedo orar por usted? Sí, puedo orar. Ahí él entonces hace un pedido y usted intenta usar su experiencia, sus propias palabras para ayudar a las personas y usted ve que no dan resultado. Pero ahí cuando usted confía en la palabra en que usted estaba haciendo inmersión y usa con objetividad y simplicidad aquella palabra, parece que aquella palabra atendió la necesidad de la persona y nosotros podemos ver que no es solo articulación del significado, del pensamiento del hombre, sino que es la misma palabra que tiene poder para hacer la obra de Dios. Entonces,
Yo voy a basar lo que yo hablé en todo esto, comenzando en Deuteronomio 6, y la importancia de inculcar la palabra de Dios para que todo se realice, la obra de Dios se realiza, nuestra vida en la buena tierra se prolonga, se multiplique, nosotros nos multipliquemos en la buena tierra, nuestro disfrute se aumente y nuestro amor nunca se acabe por el Señor. Entonces voy a usar ahora Deuteronomio 11. Vamos a ver un poco. Usted ve cómo la palabra trae un poder tremendo. ¿Quieren ver? Aquí dice en el versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que seáis prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había darles a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Entonces, David, Dios ya nos está mostrando que esta tierra que Dios prometió al pueblo es una tierra muy rica, una tierra que emana leche y miel, pero ella es totalmente especial. No existe esta tierra en otro lugar. No es la tierra que ellos hicieron experiencia en Egipto. ¿Por qué? Porque esta tierra va a funcionar a través de la palabra que fue inculcada a nosotros. Yo no sé si conseguí dejar claro esto. Yo creo que en este momento complicó el pensamiento de muchos. La continuación de la lectura va a explicar. Versículo 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Entonces, de una manera racional, es así que funciona. Usted entra en una tierra, usted riega con el pie, como una huerta. Así que funcionaba en Egipto y funciona en el mundo. Pero esta buena tierra funciona diferente manera. Esta buena tierra funciona la fuerza de Dios, la fuerza divina. ¿Entienden? No es con sus pies. Ahí en el versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Quiere decir, aquí dice, la lluvia del cielo, quiere decir, Dios es quien manda hasta el agua que usted va a beber en la buena tierra de Canaán. No depende de usted almacenarla, depende que Dios la mande. Vamos a seguir. Ahí versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Es diferente a la tierra de Egipto, diferente de la tierra de otro lugar. Tierra la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellos los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto, David? Esta tierra o en esta tierra, usted depende totalmente de Dios. Usted no depende más de su fuerza, de sus pies para regar la tierra. Usted depende del Señor. Por eso la importancia de la palabra. Como usted depende del Señor es la palabra. Ahí en el versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, ahí viene la palabra. Si usted obedece los mandamientos que yo te ordeno hoy, ahí en esta tierra va a funcionar todo con la fuerza divina, la fuerza de Dios. De amar al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, si usted guarda la palabra, porque esta palabra va a suplirlo a usted los recursos del amor para que usted ame al Señor y para que usted sirva al Señor
con el primer amor. ¿Por qué? Porque si usted ama la palabra, guarda la palabra, mira el versículo 14, ¿qué dice el Señor? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Entonces, Dios es quien manda, Dios quien manda la lluvia. Daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, las tempranas y las tardías, desde el momento que usted siembra y hasta el momento que usted va a hacer la cosecha. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Entonces, en esta tierra no depende de la fuerza del hombre, no depende del poder del hombre. En esta tierra, todo lo que el hombre tiene que hacer es inculcar la palabra en el corazón. Todo lo que el hombre tiene que hacer es esta palabra que el Señor nos ordena que esté en nuestro corazón. Entonces, ahí el Señor es quien va a hacer todo el resto. ¿Entienden? Así es con la iglesia. Amém. Até né, irmão Pedro, aqui você começou no versículo 10, né? Como se habla cuando habla el versículo 10, que no era ni arado, no era nada, ¿no? En la buena tierra el Señor muestra, no es nada de la capacidad del hombre, del hombre caído. Nada es fruto de nuestro esfuerzo. Es simplemente descansar en el Señor. Es descansar en el Señor. Es el Señor que hace la obra. Y eso es muy difícil para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera? Queremos hablar de alguna cosa, servir de alguna manera, pero poco a poco depende del Señor. La obra del Señor fue hecha a través de estos años muchas veces por la capacidad de un hombre o de otro, pero el Señor está mostrando en los tiempos finales, en los trabajadores de la última hora, necesitamos tener resultados no convencionales, que son resultados de otras dimensiones. Necesitamos entonces estar en otra dimensión, estar en esta buena tierra. En esa buena tierra Sí. todo Entonces, es en hecho por el Señor. Egipto, el pueblo de Israel tendría que regar la tierra con los pies. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Son cosas que los egipcios deben haber inventado. Pedaleando. Entonces tenían unos equipos que transportaban agua, como si fuese bombear el agua. Tomaba el agua del río y lo colocaba, por ejemplo, en un canal que iría a regar la tierra. Entonces, aún así, es la fuerza del hombre. La fuerza del hombre, una ingeniería humana que hace las cosas, que la tierra sea regada, pero en la buena tierra de Canaán, no, Dios es quien hace. No necesita de su ingeniería. Dios, Él hace todo. Él manda la lluvia en la hora correcta. Ahí, el versículo 18 en adelante, David. Ahí va. Es igual lo que dice Deuteronomio 6. Aquí dice así: por tanto, pondré estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y será por frontales entre vuestros ojos. Quiere decir, si usted de la misma manera hicieren la inmersión en la palabra de hoy, si usted inculca la palabra, graba la palabra por repeticiones, de mañana, de tarde, de noche, al levantarse, al acostarse, toma aquella hoja, lee de nuevo, lee en la familia, lee en su transporte. ¿Qué va a suceder? Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa
Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ustedes saben que en alguna familia está tornándose lo contrario. Los hijos adolescentes, ellos descubrieron a través de las casas de adolescentes, al final de semana, ellos descubrieron este secreto. Ellos están locos por el Señor. ¿Qué está sucediendo? Ellos llegan a sus casas, ellos están hablando a sus padres. Papá, vamos a hacer inmersión en la palabra aquí en casa también. Está sucediendo esto, David. Y muchas familias a través de esto están siendo transformadas. La vida está siendo cambiada allí. Entonces, el Señor está haciendo milagros. Ahí el versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que seáis vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Miren, eso aún voy a intentar entender esto, porque si como los días de los cielos sobre la tierra, en la tierra hay más numerosos, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a él. ¿Saben? Todo el objetivo de la palabra, de la inmersión en la palabra, de inculcar la palabra en nuestro corazón, David, tiene como objetivo de que nosotros amemos más al Señor, que nosotros sirvamos al Señor, que nosotros nos acerquemos al Señor. El Señor no es solo aquel Dios frío. Nosotros desarrollamos una relación de amor con Él. Nosotros somos cercanos a Él. Y aún más, este amor que Él nos manda para nosotros como la urdiembre está haciendo que de nosotros tramas finos, hijos, están entrelazándonos a nosotros como hombres con Dios. Esto es algo maravilloso. Entonces, hoy nosotros no tenemos un Dios lejos de nosotros, que nosotros tenemos miedo de Él. Si nosotros nos equivocamos, Él va a castigarnos. Un Dios que nosotros tenemos miedo de acercarnos. No, hoy, gracias a Dios por la inmersión en la palabra, por inculcar la palabra en nuestro corazón, nosotros nos estamos tornando tan cercanos a Dios, amándonos al Señor, estamos nos entrelazándonos con este Dios tan maravilloso. Ahí versículo 23. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, hasta el mar occidental será vuestro territorio. Gracias a Dios, nuestros pies están pisando en todos los continentes. Estamos conquistando nuevamente el continente africano, el continente de Oceanía, estamos conquistando a través de Australia, América Central, América del Sur, Oceanía. Amén. Entonces, el Señor prometió darnos donde pisaren la planta de nuestros pies. Versículo 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Sabe, Satanás intenta resistirnos, vaciarnos, desanimar a los hermanos en cuanto a la inmersión en la palabra, intentarnos quitarnos del enfoque, pero él no va a conseguir esto, porque nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisares, como él os ha dicho. Sabe, el Señor nos dio esta tierra. Nosotros vamos a conquistar esta tierra para el Señor. No es por nuestra fuerza, nuestra capacidad, no. No es por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu del Señor.
por sus 7 espíritus, nosotros vamos a conquistar esta tierra para el Amén. Señor. Gracias al Señor porque está causando todo eso en la tierra. Yo quedé muy animado esta semana al ver testimonios de tantos lugares, hermanos que estaban en el PAC y que ahora están en Portugal. Quedé muy impresionado con esas fotos de los hermanos que ya están en la frontera de Ucrania, un país en guerra, donde todo está conmovido y todo el mundo buscando. Pero gracias al Señor que hubo hermanos que se dispusieron para llevar la palabra del reino a estos lugares. Nada puede impedirle esto. Gracias al Señor por eso. El evangelio del reino a través de nuestros libros están alcanzando no solamente Rumania, ellos entraron Eslovenia, Ucrania, que es un país en guerra. La palabra escrita está siendo muy bien recibida en todos lugares. Entonces, esto es realmente para ver que la tierra está lista. Esta primera incursión, yo creo que esto va a dar frutos y nosotros vamos poco a poco conquistando. Vamos a seguir esta promesa. Donde la planta de nuestros pies pisen, Él nos la dará. El Señor va a vencer esta lucha y nosotros vamos a traer el reino de Dios de regreso a esta tierra maravillosa. Quería comentar que ver el testimonio de los hermanos, pero que podemos todos ser parte, que podemos ser parte con nuestras ofrendas, con nuestro día a día, haciendo nuestra parte. Y principalmente, gracias al Señor, es todo un equipo. Tienen los delanteros, tienen hay los defensas, la dirección técnica, todos hacemos parte de eso. Todos necesitamos hacer Todo la lo que el Señor está infantería haciendo. que va luchando palmo a palmo. Nosotros tenemos artillería, caballería, la retaguardia. Nosotros tenemos hermanos en las iglesias con la red de cuidado. Todos tienen su función. Y cómo es bonito todos nosotros tener un solo espíritu, una sola alma, pensar la misma cosa, tener la misma lucha. No vamos a permitir que Satanás venga a dividirnos, que el Señor pueda mantenernos realmente como un ejército avanzando, amando al Señor, gracias al Señor. David, entonces le voy a pedir a usted, ya llegamos a un final maravilloso. Esta live con usted fue muy buena. Le voy a pedir a usted que usted ore por los hermanos que están acompañándonos, que todo esto que nosotros hablamos sea nuestra realidad, que el Señor pueda contar cada vez más con nosotros, Él pueda avanzar en todos los continentes, a través de nosotros haciendo la inmersión, inculcando la palabra, la misma palabra hará el trabajo, Dios hará su obra. Ore por nosotros, por favor. Señor Jesús, gracias, Señor, porque el Señor es el que hace su obra. La palabra hace tu obra. Continúa haciendo esta obra a través de cada uno de nosotros, cada hermano que oye esta palabra, que cada día más hermanos puedan estar disfrutando esta comunión, siendo un solo espíritu, una sola alma, una sola carne. La dirección que el Señor nos ha dado, la palabra que está siendo inculcada en nuestro corazón, en nuestra frente, en nuestras manos, en todo, que venga a permearnos y a infundir su gloria en nosotros, en cada hermano. Recordamos a cada hermano, aquellos que están en la batalla, súplalos,
Anímelos, possa fazer, não depender de si mesmo, mas que los haga que no dependan de sí mismos, sino en su palabra. Inmersos en esta palabra para que pueda ser hecha tu obra en todo lugar, en toda la tierra, en todo continente, para que el Señor pueda volver y para que el fin acontezca. Gracias, Señor Jesús. Jesús es el Señor. Amén, amén. Muchas gracias por su participación maravillosa. Amén. Gracias a todos los Buenas señores, noches para hermanos. todos. Buenas noches.